Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 29 de septiembre. Luego veremos también aquí disparidad de fechas en base a los calendarios. Lo que sí sabemos, y así ha pasado a la historia, es que fue un soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Está considerado, de hecho, la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna. ¿El por qué? Hoy lo vamos a conocer. Una clave también interesante y una de las mejores obras, sin duda, de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Pues estamos de celebración, el 400 aniversario de Cervantes, que ha llegado, pues por supuesto, a televisión con un montón de acontecimientos, a muchos homenajes, y creo que merecidísimos, y cómo no iba a llegar también a ecos de actualidad. Y nosotros vamos a hacer esa celebración a nuestra forma. Vamos a tener una tertulia hoy dedicada al Quijote y a Cervantes, pero desde la óptica que tratamos siempre en el programa, con esas curiosidades, con esas anécdotas, con esas informaciones no tan conocidos y en un tono muy ameno. Tendremos enseguida a nuestro editor de Atlantis. No sé, compañeros, si tenemos esa conexión preparada. Estamos en ellos. Quienes sí están dispuestos en nuestra mesa son nuestros compañeros habituales colaboradores de esta sección, todos ellos escritores, además de sus diversas profesiones. Antonio del Castillo, ¿cómo estás? Olivares, que siempre te lo corto y es compuesto. Antonio del Castillo Olivares, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alesia, bien, gracias. Gabriel Montevado, un placer. Buenas tardes a todos. Y ya le conocen, aunque ahora también le integramos como un miembro habitual, espero, de estas tertulias y de esta sección del programa. Miguel Ángel García Martín. Él también es escritor y además fue uno de los ganadores, le recuerdan, de la última edición de los premios Atlantis. Miguel Ángel, bienvenido de nuevo. Alexia. Buenas tardes a todos. Bueno, qué buena señal, que repitas. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Cervantes, del Quijote. Yo decía ya que incluso hay coincidencias en cuanto a la fecha de su muerte que no son tales, porque incluso hasta la fecha, en base al calendario que primaba, sugiere discrepancias, ¿no? ¿Te estrenas, Miguel Ángel? Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es aconsejar a la gente que lea El Quijote. No, lo primero es aconsejar a gente que lea, perdón. Luego sí, pero vamos, lo siguiente. No sería mal estrenarse una novela que, aunque es antiquísima, tiene 410 años la primera parte, y el año pasado la segunda hizo 400 años, pues creo que es una de las novelas más importantes de la historia de la humanidad, sin duda. Vamos a incorporar, que ahora sí ya tenemos dispuesta esa conexión, a nuestro editor de Atlantis, Jota, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, Jota. Bueno, estamos, como bien sabes, con Antonio, con Gabriel y con Miguel Ángel. Sí. Faltabas tú. Hecha la introducción, yo decía que a nuestro estilo vamos a hacer el homenaje merecido a Cervantes, al Quijote, pero desde esa perspectiva más atractiva, más llamativa, curiosa, con esos datos que no son tan conocidos, y ya nos referíamos, de hecho, a la disparidad de fechas diferentes de su fallecimiento, en cuanto también incluso a coincidencias con otras joyas de nuestra literatura, ¿no? Sí, así es. No queda nada claro todavía. Bueno, lo que sí está clarísimo es que, insisto, hasta la televisión están llegando desde producciones seriadas hasta recuperación de películas y de otra serie de producciones para conmemorar, pues yo creo que un hecho que indiscutiblemente a nivel histórico y no solo literario es muy relevante, Jota. Hombre, es relevante, pero es relevante hasta tal punto que El Quijote es el libro más reeditado y más vendido de toda la historia de la literatura después de la Biblia. Fíjate. Y, por cierto, el Día Internacional del Libro se ha hecho coincidir también con una de esas fechas del fallecimiento de Cervantes. Sí, así es. Que no es coincidencia. No, claro, se hizo adrede en su día. Ya no recuerdo cuántos años lleva, pero no sé si eran 20 y pico, 30 y pico, ya no me acuerdo. Hasta un tren de Cervantes vamos a tener, chicos. ¿Qué os parece, Gabriel? Ya vamos a ir en el tren de Cervantes. Bueno, eso son cosas turísticas, pero también culturales. Entonces, todo ese tipo de iniciativas son interesantes. Por una cosa lleva a la otra. El turismo lleva a la lectura y lleva a la cultura. Mezclar esas tres cosas está muy bien.
Yo te quiero hacer una pregunta y yo creo que todos podréis dar información al respecto, que ya vosotros, entendidos además en la materia, me contabais fuera de micrófono que a lo mejor es más importante esa cuestión de lo que a priori parece, entender el por qué nosotros estimamos que esta obra es la primera publicación moderna. Porque fíjate si tiene años. Sí, se considera la primera novela moderna y de la que han bebido muchas de las que vienen a continuación. Yo creo que fundamentalmente por dos cosas, grosso modo, ¿no? Que es, habla de la condición humana. No habla de la fantasía con personajes idealizados de las novelas anteriores, ¿no? Y luego porque una cosa importante que seguimos haciendo todavía los novelistas. Las cosas no son lo que parecen. Y las cosas no son blancas ni negras, normalmente son grises. Ese contrapunto que dan los dos personajes, Quijote y Sancho. Luego podemos hablar más, si queréis, del tema. Fundamentalmente por esas cosas. Luego también por el estilo y por los diálogos. Empiezan a ser modernos también, cómo enlazan los personajes con los diálogos, cómo hay un contrapunto de ideas. Es una novela polifónica que no tiene nada que ver con la música. Quiere decir que es una novela que tiene varios puntos de vista, que se narra a través de varios puntos de vista diferentes. Eso es muy moderno, eso no se había hecho hasta que lo hizo Cervantes y lo seguimos haciendo los autores ahora. E interpretaciones muy profundas, Antonio, que leer el Quijote requiere también de una reflexión y un análisis y no quedarse solamente en la pura literatura, ¿no? Efectivamente. Lo primero que hay que tener en cuenta, lo que más me sorprende a mí, es que es una obra que tuvo un éxito extraordinario en su momento. Cuando apenas leía la gente, cuando estaba empezando prácticamente la imprenta, era el siglo anterior, pero bueno, se extendió por toda España y saltó al extranjero en unos pocos años. Se tradujo al francés, por ejemplo, al portugués creo que también, pero inmediatamente casi. Esto sería hoy día, pues no sé comparable a qué, un éxito semejante. No le sirvió a Cervantes para hacerse rico, como nos pasa a todos los escritores, pero oye, famoso fue ya desde ese momento. Sí, sí. Hasta el punto de copiarle y anticiparse en la segunda parte a la que hizo él, la auténtica. Bueno, porque estamos hablando de dos partes y es cierto que hay gente que desconoce que efectivamente no hablamos de El Quijote como una única publicación en una sola etapa, sino que ha habido dos y de hecho efectivamente Miguel Ángel estuvimos celebrando y conmemoramos también en el programa el cumplimiento de ese 400 aniversario de esa primera parte. Bueno, decía el compañero Antonio que se tradujo rápidamente, efectivamente, al inglés en el 1605, en el 1609 al francés, incluso se hizo un pirateo en una imprenta de Lisboa y hasta tal punto llamó la atención rápidamente la novela porque era algo muy distinto a lo que se estaba haciendo hasta aquel momento, ¿no? Y de hecho es una obra coral, es una obra absoluta. Creo que ahí compagina pues eso, la prosa, el verso, los chistes, la sátira, o sea, está todo mezclado, muy bien mezclado. Dos personajes que son los protagonistas, que son hablan a través de la locura y la razón y denunciando absolutamente una sociedad corrompida, venida a menos, y que es el momento de inflexión en que España deja de ser un imperio potente y admirado a entrar en la absoluta decadencia, ¿no? Y el autor pues lo plasma perfectamente en el Quijote y consigue pues una obra maestra, absolutamente maestra. Además que sospecho que debía ser divertidísima para la gente de aquella época. O sea, hombre, las aventuras, porque si tuviéramos que catalogarla en género dentro de la novela, ¿cómo lo haríais? Porque es verdad que tiene... Gabriel, es polifónica. O sea, claro. Es una novela de aventuras. Pero claro, mucho más profundo. No. Jota, va contra... Él mismo dice al principio de la novela que va contra los libros de caballerías. Lo sé que es una sátira de la novela de caballería, pero al fin y al cabo es una novela también de caballería, en cierto modo.
Bueno, no estoy de acuerdo. Él critica un poco el antiguo régimen, llámale como quieras, o a la nobleza de esos momentos, porque él es un hidalgo, procede de hidalgos, y él tiene muchos problemas en su vida. Es encarcelado, tiene deudas, es menospreciado, quiere ir con el virrey de Nápoles para que le lleven en su séquito y es rechazado. O sea, luego sabemos que estuvo preso en Argel. O sea, las pasó, como se dice ahora, canutas. O sea, por eso el Quijote es una novela tan realista, o sea, que no tiene nada que ver con los libros de caballería. Otra cosa es que él utilice los libros de caballería como contrapunto para hablar de lo idealizado y de la realidad que es Sancho Panza. O sea, el idealismo de Don Quijote con la realidad de Sancho Panza. Eso es otro tema. Pero él mismo, al principio de la novela, dice que está en contra de los libros de caballería. Y perdonadme, no estamos comentando algo que creo que también es curioso, porque es una joya, por supuesto cultural, pero específicamente de la lengua castellana en cuanto a evoluciones que ha habido posteriores con respecto a las anotaciones. Hay incluso versiones del Quijote con tal riqueza de anotaciones lingüísticas en los márgenes que casi solo por ese aprendizaje y por esas connotaciones ya merecería la pena, aparte de su texto central. Bueno, el Quijote, quien la haya leído y la haya disfrutado, verá que tiene unos contrastes impresionantes. Y el Quijote habla de la condición humana. Cualquier fragmento del Quijote podría formar parte de la antología que vamos a presentar la semana que viene, es El cielo en tus manos, ¿no? Porque habla de la condición humana, del alma humana, de todos esos temas tan apasionantes. Y además de una forma espléndida, de una forma muy amena y de una forma tiene lenguaje culto, tiene lenguaje llano, según el párrafo que vayas a leer. Es una obra completa. Y además... Si me dices, Gabriel, hay una cosa que llama muchísimo la atención para el momento en el que está escrita la segunda parte, ¿no? Y es que Cervantes... consigue que los mismos personajes de la segunda parte reconozcan al Quijote y al Sancho, como si fueran los personajes de una telenovela, ¿no? Y entonces, bueno, se burlan de ellos los duques, que cuando les invitan a un castillo les hacen unas chanzas impresionantes. Y esto es como convertir la ficción en realidad, ¿no? Sí, o sea, y es un juego muy actual, que se sigue utilizando. Hace 400 años. Jota quería apuntarnos algo también. Sí, Jota. Sí, no, bueno, que también siguiendo un poco con ese trasfondo del Quijote, obviamente cada uno tiene su punto de vista, pero para mí realmente es una novela que habla de la pugna entre la razón y la locura. La razón, que es Sancho, y la locura, que es Quijote, hasta que llega un momento muy bonito al final de la segunda parte en la que Sancho se convierte en Quijote y Quijote en Sancho. Quiero decir, es que hay una inteligencia tan bien trazada en la parte argumental del libro y en la evolución de cada uno de los dos personajes, en ese sentido es muy bonito. Señores, estamos agotando ya el tiempo, si queréis añadir algo, pero retomaremos, por supuesto, esta cuestión en otros programas. Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Sí, igualmente. Gabriel. Muchas gracias. Jota, ¿quieres concluir con alguna cosita por añadir? Sí, bueno, nada, solo añadir, ya aprovechando que se incorpora Miguel Ángel García Martín, que hace poco presentó una novela totalmente recomendable para un público adulto, para un público adulto, no es para jóvenes ni chavales. La verdadera y fatal historia de la familia Urreta, una novela estupenda donde el lector podrá encontrar el poder que tiene la mujer sobre el hombre. Ya era hora de que fuerais conscientes. Bueno, señores, que insisto, vamos a darle continuidad a este tema y por supuesto a la sección en próximas ediciones del programa, no sin antes recordar que hay una cita importante para todos los que estáis aquí, y es la publicación, ya la presentación oficial de la famosa antología El cielo en tus manos, a la que hacía referencia, que va a tener lugar el próximo
viernes, ¿eh? Así que el sábado siguiente les podremos dar buena cuenta de todo lo que allí se viva. Desde luego, menuda cita de autores de prestigio, menuda obra maravillosa que va a atravesar fronteras, no decimos más. Jota, y que una vez más de tu mano, de la mano de Atlantis, seguro va a cosechar el éxito que merece. Así que El cielo en tus manos, antología que ya está en nuestras mentes y seguro mucho tiempo en nuestra memoria a partir de la próxima semana en esa presentación. Jota, nos vemos allí. Vale, nos vemos el viernes 15 de abril en la Casa del Libro de la calle Fuencarral 117, Metro Bilbao, a las 6:30 de la tarde. Gracias, Jota. Un abrazo. Señores, continuamos.